libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para con nosotros en esta noche. Recuerden, dice la palabra, que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, entre más conocemos la palabra de Dios, más fe tenemos y caminamos más y crecemos más. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 13 del libro de Hechos, y yo creo que vamos a aprender algunas cosas en esta noche que yo sé que van a ser buenas. Hermanos, aprovechemos el tiempo, ¿sí? Y el tiempo es leer la palabra de Dios, escucharla y estudiarla. También damos saludos hasta Guatemala, ¿verdad, hermana Wendy? Dios me les bendiga allá en Guatemala, Dios me les bendiga. Familia de mi hermana Wendy, Dios me les bendiga, y estamos con ustedes y gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Así es que nos están viendo desde Guatemala ahorita. Gloria a Dios. Y también estos videos se van para todo el mundo, así es que es bueno compartir la palabra del Señor con todo el mundo. Hechos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, amén, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Nos está hablando acá que había en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Esta iglesia en Antioquía, ahorita vamos a ver un mapa de lo que nos enseña y dónde enseña. Acá está, gracias, eres rápida, hija. Miren ese mapa, Antioquía, ¿sí? ¿No miran cómo está ahí por ahí? Aquí está Antioquía, ¿lo están mirando? Amén. Amén, déjenme. Este es el lugar que se llama Antioquía. Para que se hagan una idea de dónde andaba Pablo y Bernabé, esta área que está por aquí, por acá está Italia, ¿sí? ¿Ven la botita? Toda esta área de aquí. Todo ese era el reino de Roma, de Italia. Entonces, para que nos demos una idea de dónde es donde estamos, de dónde es donde estamos hablando, de dónde estaba Pablo, de dónde estaba Bernabé. Entonces, ahí tenemos una idea. Ahí déjamelo un ratito, hija. Déjamelo un ratito ahí, por favor. Entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, hicimos una investigación rápidamente de estas gentes. Bernabé, ¿se acuerdan quién era? Bernabé era el levita de Chipre, ¿sí? Ese es el Bernabé. Se cree que era uno de los 70 primeros enviados, discípulos, a predicar. Amén. Y luego dice que estaba otro que era Simón el que se llamaba Níger. Era un profeta que estaba ahí en Antioquía, ya estaba en Antioquía. Amén. Y esta palabra Níger significa en latín, significa negro. O sea que se cree que era una persona negra. Amén. Era ya uno de los discípulos que empezó a trabajar ahí en Antioquía, y se cree que era un hombre de color. Fíjense, ya desde entonces ya la gente de color también buscaba al Señor. Y luego dice que estaba también Lucio de Cirene. Estos eran maestros, ¿qué más eran? Profetas, maestros, y pues ya estaban ahí en esa área de Antioquía. Cuando llega Pablo y cuando llega Bernabé, ya estaban ellos ahí. Este Lucio de Cirene, dice, trabajaba en la iglesia de Antioquía, ya estaba ahí en la iglesia de Antioquía. Dice, posiblemente era uno de los primeros misioneros que llegó a la iglesia ahí en Antioquía. Amén. Lucio de Cirene. Nada más para darles una idea de quiénes eran estas gentes. Manahem, dice, trabajaba en la iglesia de Antioquía, criado con Herodes Antipas el tetrarca. El que gobernaba, era el Herodes que gobernaba en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan de ese, de ese Herodes? Y luego dice que también este Manahem, dice que creció juntamente con este hombre, el tetrarca, y también creció junto a, ¿quién dice por ahí? Junto a Pablo o Saulo. Amén. Entonces era gente, profetas, maestros que estaban ahí en Antioquía. Acuérdense que el evangelio se expandió y llegó rápidamente a ese lugar, y nos seguimos con la historia. Versículo 2.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién fue el que les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. Amén. Luego dice versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron. O sea que todos se pusieron a ayunar, a orar. Les oraron sobre ellos, les pusieron las manos. ¿Y saben qué? Dios estaba ahí y Dios les dio la bendición para que ellos se fueran. Qué importante es imponer manos, en ocasiones. Es bien importante. No en ocasiones, en todo tiempo es importante. Cuando nosotros ponemos manos, sabemos que la bendición de Dios está ahí en ese lugar. Pero ¿saben qué? Hay que tener cuidado cuando ponemos manos. La palabra del Señor dice, no pongan las manos, ¿qué? A la ligera. Y ¿sabes qué? Para poner las manos tienes que estar en todo tiempo bien con Dios. No puedes poner las manos tan fácilmente. Porque si tú pones las manos en alguien que está endemoniado, los demonios se te pueden pasar a ti. Amén. Así es que por eso tenemos que estar, así como cuando hacemos la cena del Señor, en todo tiempo estar listos, en todo tiempo estar preparados. Para si se nos enfrenta un enfermo, un endemoniado, nosotros podemos orar por él o por ellos. Y ¿saben qué? Las personas van a quedar libres. Amén. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron. Seguimos adelante. Los apóstoles predicaban en Chipre. Perdón, los apóstoles predican en Chipre. Es un subtítulo que está ahí, ¿verdad? Dice, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a ver dónde está Seleucia, por ahí. Estaban en Antioquía y se van para Seleucia, ¿va? Estaban en Antioquía, oran por ellos, por Bernabé y por Pablo, y se van a Seleucia, ¿sí? Y de allí navegaron ¿a dónde? A Chipre. O sea, miren su camino que iban haciendo ellos. Antioquía, Seleucia y Chipre. Este es el llamado primer viaje de Pablo y Bernabé. Amén. Es bueno que vayamos sabiendo y aprendiendo, porque muchas veces decimos, ay, es que eran muchos viajes que ellos hicieron y nos hacemos bolas, porque a mí me llegó a pasar. Hacían muchos viajes, ya no sé ni qué hicieron en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Ahorita estamos aprendiendo eso. Hermanos, esto es bien importante. Lo que estamos aprendiendo en esta iglesita, estuvimos mi esposa y yo todo un año en el Instituto Bíblico. Y nosotros miramos este libro de los Hechos y lo estudiamos. Pero ¿saben qué? En esta iglesita, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de estudiar más a fondo cada versículo, cada capítulo. Y es una bendición bien grande porque lo vamos a ir entendiendo y vamos a ir aprendiendo y nos vamos haciendo fuertes. Le decía yo al hermano Tomás, ¿sabes qué, hermano Tomás? Esto que estamos haciendo en esta iglesita, capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿saben quién lo hace solamente? Eso lo hacen en las universidades teológicas. Nada más ahí lo hacen. O sea que ustedes dicen, es que yo no fui a la escuela. No, ¿saben qué, hermanos? Ustedes hoy están en una universidad. Esto es una universidad. Eso es lo que van a los teólogos, los que estudian todo esto de teología y salen como doctores en teología, hacen esto. Estudian la Biblia versículo por versículo y sacan toda la información. O sea que no somos cualquier cosa, hermanos. Somos gente especial para Dios. Somos gente preparada para Dios. Amén. Somos gente especial. Somos gente especial. No se sientan, nunca se sientan mal, hermanos. Nosotros sabemos, aprendemos de la palabra y la palabra nos hace sabios. Amén. Así es que seguimos adelante. Entonces dice, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, ¿alcanzan a ver por dónde está Salamina por ahí? Ahí está bien, a un ladito de Chipre, ¿sí la miran? Sí, Salamina, ahí está. También por acá, los que están acá, miren ahí donde está. Estamos hablando esa es una isla, ¿sí? Ese es el primer viaje de Pablo y Bernabé, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que hicieron ahí, qué pasó en todo ese primer viaje. Dice, y llegados, versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde dice? ¿Qué eran las sinagogas?
¿De quiénes? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Estamos en el versículo 5, ¿va? Dice que, ¿se acuerdan quién era Juan? Juan Marcos. ¿Quién era? ¿Quién era ese Juan Marcos? Sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. La otra semana lo estábamos mirando, ¿va? Recuerden, era sobrino de Bernabé, ¿va? ¿Qué pasó con ese Juan Marcos? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Bernabé? Ahorita lo estamos viendo, lo vamos a ver. La Biblia, hagan de cuenta que es una historia, es una película. Y esa película te va a ayudar mucho para que tú llegues a la vida eterna. Si tú la miras como un libro aburrido, te vas a aburrir, ¿sí? Pero si tú la miras como un libro que te va a nutrir y que te va a llevar a la vida eterna, y lo miras como un cuento que a veces los cuentos nos gustan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los escuchamos y los disfrutamos. Así disfruten ustedes la palabra del Señor. Disfrútenla, ¿sí? Y cuando la disfrutan se les va a quedar en su mente y en su corazón. Amén. O una película, también la película la estás mirando y la disfrutas y la entiendes. Hagamos lo mismo. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan era el sobrino, ¿verdad? Era el sobrino de Bernabé. ¿Vamos bien? ¿Sí? A Juan Marcos lo tenían por ayudante. Vamos, seguimos adelante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, ahí por esa isla de Pafos, ¿ven? Chipre, Pafos, Salamina, ¿lo están viendo? Es una isla, ¿sí? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso, ¿qué? Falso profeta, judío llamado, ¿cómo? Bar Jesús. Amén. Vamos a ver quién era este mal llamado Bar Jesús. Vamos a ver, era un falso profeta llamado Bar Jesús. Dice, versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. ¿Quién era el varón prudente? El procónsul. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír, ¿qué? La palabra de Dios. O sea, el procónsul, miren, procónsul, ¿qué era lo que era un procónsul? Un procónsul era un magistrado de la antigua Roma que ejercía una función de gobernador en una provincia. O sea, era un gobernador de una provincia. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos en la historia? ¿Se me están durmiendo? No. Pues no se duerman porque si no, se van a terminar roncando. Dice, ¿y quién deseaba escuchar la predicación de Pablo? El gobernador, ¿verdad? Dice, deseaba oír la palabra de Dios por medio de Pablo y Bernabé. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, ¿quién? El mago, pues así se traduce su nombre. O sea, el mago y falso profeta que se llamaba Bar Jesús, también su nombre se llamaba Elimas, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar, ¿qué? De la fe, ¿al qué? Al procónsul. ¿Qué es lo que trataba de hacer? De que no escuchara la palabra. ¿A ustedes les parece algo familiar eso? Sí, ¿verdad? Hay gente que tú le estás hablando de la palabra y luego viene el amigo o el primo y todo el mundo queriendo, no escuches allá al cristianito ese. Eso es lo mismo que estaba haciendo este falso profeta, tratando de que no escuchara la palabra el procónsul. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, o él en los ojos, dijo, versículo 10, ¿oh lleno de qué? De todo engaño y toda maldad, ¿hijo de qué? Hijo del diablo. A veces dan ganas de decir así a varios, 2 que 3 por ahí. Hijo del diablo. ¿Saben qué? Yo voy aprendiendo. Y yo nunca le he dicho a nadie así. Pero estaba leyendo la palabra y dije, oh, esto se oye bien. Hijo del diablo. Porque a veces sí dan ganas de decirles así a gentes que se oponen al evangelio. ¿A ustedes les dan ganas de decirles así también a veces? Dan ganas, pero no lo decimos, ¿verdad? ¿No saben qué?
No, no lo digan, Dios se encarga de eso. Dice, y le dijo, pero aquí Pablo sí le dijo, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjense, o sea, no estés estorbando las cosas de Dios, es lo que le está diciendo, ¿va? Y luego dice el versículo 11, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, ¿qué? Obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Dice mi esposa, yo quisiera tener ese poder, pero hijo del diablo, te voy a dejar ciego. Y le dije, no, uno a veces sí quisiera, pero no, eso es Dios. Pero saben que Dios sí, en ese momento sí, ¿cómo se dice que cuando apoyó a Pablo, verdad? Porque sí, exacto, respaldó a Pablo, y dice que sí quedó ciego. Hermanos, no, hay que tener paciencia para... yo creo que esto lo aprendemos y queda en nuestra mente, porque a lo mejor algún día sí hay que... Porque a veces sí es como que sale ese celo de Dios en las cosas. Y yo creo que a Pablo le llegó a ese límite donde decir, hijo del diablo. ¿Sí? A veces a lo mejor, esperemos que nunca se nos salga algo así. Dice, le quitaron el taponcito a Pablo, y entonces Pablo duro con él. ¿Sí hay algún comentario, alguna pregunta por ahí? Bueno, sí, hermano, pero si vemos, aquí dice que este hombre hacía cosas malas. Sí, claro, era un hijo del diablo. No. Tenía fundamentos. Sí, no, sí era un hijo del diablo, no, cualquiera se le puede decir. Este era un hijo del diablo. Y dice entonces, versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! Vio las maravillas que Dios hace. Dice que todo eso sirvió para que este hombre creyera, ¿verdad? A veces las cosas así fuertes, los milagros, las sanidades, es para que la gente crea. Y este hombre vio eso que Dios hizo sobre ese hombre, y vio que había poder en el nombre de Jesús, que había poder. Y dice que creyó. Fíjense, o sea que esa alma se ganó para Cristo Jesús. Amén. Sí, por ahí un comentario, hermana Isabel. Comentario que iba a decir, es como lo que yo digo, que los dardos del enemigo el Señor los convierte en bendición. Amén, sí cierto. Que se quedó ciego, no hubo mucho que predicarle al precoz. Rapidito aprendió, entendió. Sí cierto, mi esposa tiene un dicho que dice, los dardos que el diablo te tira, a veces en el camino se convierten en bendiciones. Y sí cierto, todo esto que Pablo sí le quitó el tapón a Pablo, y ¿saben qué? Le sacó ese celo de Dios. Hay un celo de Dios, y le dijo lo que tenía que decir, y ¿saben qué? Al final todo eso sirvió para bendición. Versículo 13 dice, Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia, ¿ok? Ahí está por ahí Antioquía, ¿va? El mapa, ¿dónde está? Antioquía y Pisidia. Ahorita vamos a ver. Se van de ahí se van para Antioquía y Pisidia. Está allá arriba, ¿ya lo miraron? ¿Ya miraron dónde está? Antioquía de Pisidia, ¿sí? Esa es otra Antioquía, esta es Antioquía de Pisidia. Antioquía, el lugar grande, la ciudad grande es la de acá, la de la derecha, ¿ok? Aquella es llamada Antioquía de Pisidia. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjense, ¿quién era ese Juan? El sobrino de Bernabé. Pero fíjense que este dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaban a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Miren, este Juan Carlos era un cobarde. Juan Marcos era un cobarde. ¿Por qué? Porque yo creo que vio todo el trabajo, todo lo que ellos estaban pasando, y dijo, no, ahí nos vemos, porque se fue, los dejó ahí, los dejó abandonados, los dejó tirados. No les dijo nada, nada más se regresó a Jerusalén. Y ¿saben qué, hermanos?
cuando él vio todo este trabajo, todo lo que ellos estaban haciendo, no era fácil. A veces así pasa con mucha gente cuando quiere venir a conocer a Cristo Jesús. Y a veces, aunque ya vengas y conozcas a Cristo Jesús, hay muchos cobardes que dicen, no, esto está muy difícil, yo mejor me regreso para el mundial. Y se van para el mundo. Amén. Entonces, aprendamos, hermanos. Aquí este muchacho, Juan Marcos, ¿saben qué? Los dejó ahí abandonados y se regresó. Versículo 14 dice por ahí, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Versículo 14. Luego dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjense, muchas de las veces Pablo usó este recurso. Siempre que llegaba uno a un lugar, ¿qué hacía? ¿Se iban a dónde? A la sinagoga. ¿Se iban a la sinagoga? Y era un primer lugar para donde comenzar a expandir la palabra de Dios. Pero fíjense lo que pasó en este lugar. Dice que, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Fíjense, aquí hay algo que hizo Pablo. Entonces Pablo se levanta, ¿verdad? Para hablar. Pablo levantándose, hecha señal de ¿qué? Dijo. ¿Y por qué tendría que decirles? Cálmense. Porque un mercado. No, pues sí, se convirtió en un mercado. ¿Saben por qué? Porque todos los de ahí, todos los judíos han de haber empezado a decir, ¿por qué? ¿Por qué los van a dejar hablar a estos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se empezó a hacer una revuelta ahí. No los dejen hablar y eso. Y aquello. Pero Pablo les agarró la palabra y dijo, sí quiero dar unas palabras. Fíjense, les dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Lo que hizo Pablo aquí, ¿cuántos conocen de béisbol? ¿Cuántos conocen algo de béisbol? ¿Nadie? ¿Nunca vieron a Valenzuela jugar? Un jonrón. Amén. En béisbol hay una lanzada que se llama bola rápida. Esa bola rápida es tan rápida que ni la ve el bateador. Le llaman la bola rápida. Lo que hizo Pablo aquí, les lanzó una bola rápida que no supieron ni qué hacer. Se quedaron así. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, no, que no hable, que es un escándalo. Y él les dice, shh. Pero cuando les dice ahí, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Cuando les dice eso, se quedan así. Wow, pues israelitas somos, ¿sí? Y tememos a Dios, sí lo tememos. Entonces, ¿saben qué han de haber dicho? Vamos a dejarlos, a ver qué es lo que dicen. O sea, supo por dónde llegarles a ellos, ¿sí? No querían que hablaran. Pero cuando él les dice, varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Israelitas somos y tememos a Dios. Sí le tememos. Ok, vamos a ver qué es lo que dicen estos. Versículo 17. Pablo, miren, ahí en esa área, Pablo les dice, los que creen en Dios, los que son israelitas y los que temen a Dios, espérenme, déjenme hablar. Van a oír lo que les voy a decir. Entonces, Pablo ahí, en ese momento, Pablo comienza a decir puras verdades que ellos no podían negar. Pablo sabía que les iba a decir cosas que ellos se iban a quedar callados y aceptando todo lo que Pablo estaba diciendo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Fijen su vista en la Biblia. Fíjense lo que les dice, cómo comienza Pablo. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿Eso lo sabían ellos? Sí lo sabían. ¿Y les gustaba? Claro que les gustaba oír eso. ¿Sí? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Era verdad todo eso? Era verdad. O sea, ellos sabían. Bueno, lo que está diciendo Pablo está correcto.
Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio, ¿a quién? A Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey, ¿a quién? De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, les estaba diciendo puras verdades que ellos conocían. Amén. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sí? Fíjense cómo los va llevando de toda la historia de Israel, los va llevando ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Hacia Jesús. O sea, Pablo supo cómo empezar a hablarles y cómo llegar hasta donde lo que él quería, hasta dónde los quería llevar, hasta Jesús. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de cuál Juan? ¿Juan el qué? El Bautista. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjense, ahí los lleva. Los va llevando desde toda la historia, hasta Jesús. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ya les está hablando de Jesús y qué hicieron con Jesús en Jerusalén. ¿Ah? Dice: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿dónde? En el sepulcro. Mas Dios le levantó, ¿de dónde? Dios lo levantó de los muertos. O sea, Pablo los empieza a llevar hasta Jesús y empieza ¿a qué? A exaltar a Jesús y a predicarles a Jesús. Fíjense, ellos nada más se quedaron escuchando. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Amén. Fíjense cómo los fue llevando hasta Jesús. Ahora Pablo, del versículo 31 en adelante, vamos a seguir viendo. Ahora Pablo les va a hablar quién es Cristo Jesús y por qué lo predica. Amén. Ahí vamos, los llevó desde toda la historia hasta Cristo Jesús, que lo crucificaron. Ahorita vamos, dice: y nosotros también os anunciamos, versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Fíjense, en estos versículos del versículo 32 al 33, Dios prometió mandar la salvación por medio de su Hijo Jesús y lo cumplió. Y se los empieza a decir con profecías. Vamos a ver Salmo capítulo 2. Vamos a ver esa profecía que les está diciendo ahí. Esa profecía está en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios haciendo esta promesa, lo que está haciendo aquí del versículo 32 al versículo 33, Dios prometió mandar la salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús y lo cumplió. Esa promesa ya está ahí desde el Salmo 2, versículo 7.
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Dios prometió un Mesías, Dios prometió a Cristo Jesús y ahora Él lo ha cumplido, lo cumplió. Versículo 34 dice ahí de Hechos. Vamos a ver Hechos, regresamos a Hechos. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y en cuanto, fíjense, repetimos una vez más, y en cuanto a que le levantó de los muertos, Pablo les está diciendo, Dios prometió a Jesús, ¿verdad? Ya se los mandó. Ahora, y en cuanto que lo levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Ahí en el versículo 34, vamos a buscar Isaías 55:3, por favor, para que lo leamos. Isaías 55:3. Fíjense lo que dice ahí. Estábamos en el versículo 34, ¿verdad? Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, Dios prometió que Él nos daría la vida eterna, que Él estaría con nosotros. Dice, este versículo lo que nos está diciendo es que las promesas hechas a David son también para nosotros. Amén. O sea, Él les está explicando, les tiene que explicar quién es Jesús a todos estos judíos, porque muchos de ellos, habían escuchado de Jesús, pero no sabían quién era Jesús y cómo estaban las promesas de Dios para Jesús y para los judíos. ¿Me están cachando todo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Entonces ahora acá en el versículo, en el capítulo 55 de Isaías, versículo 3 dice, inclina vuestro oído y venid a mí y oirá y vivirá vuestra alma. Ahí Dios ya les está diciendo, ¿saben qué? Yo les voy a dar la vida eterna por medio de mis promesas. Y acá nos decía en el versículo 34, vamos a ver el 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Amén. Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque en Jesús hay vida eterna. En Jesús dice que, ahí dice en el versículo 3, el 55, y vivirá vuestra alma. O sea que, así como Jesús resucitó de entre los muertos y su alma iba a vivir, así también la de nosotros. Por eso le está diciendo ahí en el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35. Por eso dice, también en otro salmo, no permitirá que su santo vea corrupción. Por tanto, a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David vio corrupción, ¿sí? Ahí nos está diciendo en el versículo 36, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vamos a ver qué significa estos dos versículos, del 35 al 37. Lo voy a volver a repetir. Por eso dice también en otro salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción. O sea, hablando de Jesús, ¿sí? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres. ¿Y qué dice? ¿Y vio qué? Y vio corrupción. Ahorita vamos a explicar eso de la corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Estamos en el versículo 35, del 35 al 37. ¿Saben qué? ¿Qué significa esto que Jesús no vio corrupción? Eso significa que en Jesús no hubo la descomposición normal del cuerpo. Amén. Esa es la corrupción de la que está hablando. Porque muchos tenían a David como era un hombre grande también. Pero David, así como era tan grande,
o Moisés era tan grande, ellos murieron, ¿sí? Su cuerpo fue corrompido, su cuerpo murió, ¿sí? Ahí en este ejemplo está poniendo a David. David, aunque fue un grande rey, uno de los mejores reyes, hizo sus errores, pero fue uno de los mejores reyes. Vamos a las historias que nos dicen los libros. Fue uno de los mejores reyes David, ¿sí? Pero ¿saben qué? Aún siendo uno de los mejores reyes, él su cuerpo vio corrupción. O sea, se descompuso al morirse. ¿Y Jesús, qué pasó con Jesús? Él no dice que al tercer día, ¿qué? Resucitó. Pero ¿saben qué? Mucha gente dice el tercer día ya huele, a veces huele uno. Pero la palabra nos dice que llegaron las mujeres. ¿A cuándo llegaron las mujeres? El tercer día. ¿Sí? Pero nunca nos dice cuánto tiempo duró Jesús muerto. No nos dice, la palabra no lo dice. ¿Y saben qué? Murió, pero a lo mejor en 2 o 3 horas que lo pusieron ahí y él se levantó de los muertos y no alcanzó a ver corrupción. Eso es lo que nos está diciendo aquí estos versículos. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, fíjense, David siendo el rey David, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué? Y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice? Él no vio corrupción. Él es el Hijo de Dios. Él tenía poder sobre de todo y resucitó así y ni siquiera hubo corrupción en su cuerpo. Amén. Es Hijo de Dios. Sí, hermana Isabel. Cuando se les aparecía a los apóstoles en su cuerpo. Sí, se les apareció. Algunos días después, rápido empezó a aparecerse a los apóstoles. Vamos a buscar a Salmo 16. Busquen ahí Salmo 16. Hay una información por ahí. Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya había una profecía desde los salmos. Amén. Eso es lo que significa el que no había visto corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Seguimos con el versículo 38. Sabed pues esto. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús, ¿sí? Tuvo el poder para resucitar, tuvo el poder para no ver corrupción. Dice: sabed pues esto, hermanos varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y dice versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, versículo 39, ¿verdad? De la ley no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjense, les está diciendo ahí, ¿saben? Por la ley. Fíjense, voy a repetir el 39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley, recuerden que nadie fue justificado. Recuerden que por la ley nadie pudo cumplir la ley. Por la ley todo el mundo se estaba perdiendo, ¿sí? Pero por Cristo Jesús podemos ser justificados. Y sencillamente nada más creer en él. Amén. O sea que si no eres justo, tú nada más crees en Cristo Jesús y ahora eres justificado. Vamos a verlo ahí en Romanos 3:24. Buscan Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora somos justificados, ahora somos perdonados, ahora somos salvos en Cristo Jesús. Así de fácil, amén. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Amén. Pablo lo que les está enseñando a estas gentes, ¿saben qué? Por medio de Cristo Jesús nosotros vamos a ser perdonados, nosotros vamos a ser justificados. Por la ley no pudimos hacer nada, pero por Cristo Jesús ahora sí somos justificados. Ahora somos perdonados. ¿Saben qué? El creer en la ley, tenías que creer en toda la ley, tenías que obedecer toda la ley. Y la ley eran muchas leyes.
Con una que fallaras tú, decía que ya eras maldito. ¿Ustedes creen que cualquier persona podía haber cumplido la ley? No se pudo. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús, morir por nosotros, y ahora somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y así de fácil, simplemente, ¿sí? Así de fácil. Nada más creer en Cristo Jesús y somos justificados y somos perdonados por Él. Amén. Regresamos otra vuelta a Hechos. Sí, hermano, dígame. Sí, en Romanos 5 Ajá. dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo recalco. Otro salmo precioso, otro versículo precioso, perdón, otro versículo. Sí, por Cristo Jesús somos justificados. Por Cristo Jesús éramos pecadores, pero venimos y decimos: Señor, perdóname, Señor. Lo que cada uno de nosotros hicimos. Simplemente pedirle a Jesús: Jesús, perdóname de todos mis pecados. Perdona todo lo que yo he hecho. ¿Y saben qué? Somos salvos. Amén. Ahí somos justificados. Me estaba diciendo mi hermano Mario por ahí, la abuelita muchos años vivió en el catolicismo y en la idolatría y muchas cosas que vivió la viejita, pero en los últimos días mi hermano Mario fue y le predicó a Cristo Jesús y le decía: ¿sabes qué? Tú nada más pídele perdón a Cristo Jesús, acéptalo en tu corazón, ¿sí? Y Él te puede perdonar de todos tus pecados y ser salva. Al final me decía mi hermano Mario, y nos dijo por ahí su mamá también, que al final le dijeron: ¿quieres que ya en sus últimos días, últimos momentos, le dijeron a la señora ya grande de edad, le dijeron: ¿quieres que te traigamos a un sacerdote? Y ella dijo: no, yo ya le pedí perdón a Cristo Jesús y Él me perdonó de todos mis pecados. Fíjense, así de sencillo. Así de sencillo. Fíjense, el ladrón de la cruz, ¿verdad? Así de sencillo. No te olvides cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Simplemente reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Y así rápidamente de sencillo. Estábamos en el versículo, ¿qué dijimos? ¿40 qué? 39. Y vamos al 40, sí. Vamos, 40. Dice: mirad pues, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, asombradores, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contare. O sea, les está diciendo: mirad, no seas menospreciadores y asombraos y desapareced. No vayan a ser ustedes. O sea, esto que les está diciendo aquí, no sea que ustedes vayan a ser esas personas que les está diciendo la palabra. Mirad, menospreciaron el sacrificio de Cristo Jesús y menospreciaron todo lo que Jesús hizo. Eso ya lo habían dicho los profetas. Y Pablo les dice: no sea que ustedes vayan a ser esos. Están menospreciando la vida de Cristo Jesús y la salvación que les está ofreciendo. Amén. Eso es lo que les está diciendo. Vamos al versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Fíjense, ¿quiénes fueron los que le pidieron? Los gentiles le rogaron. O sea, los judíos no les estaba gustando mucho lo que les estaba diciendo Pablo. Pero los gentiles dijeron: wow, esto se oye bien, esto se oye bonito. Simplemente por aceptar a Jesús nosotros vamos a ser salvos. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. ¿Saben qué son prosélitos? Prosélitos son gentiles vueltos al judaísmo, vueltos al conocimiento o a la religión judaica. Esos son prosélitos. Amén. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, que los empezaron a seguir. Sí, los prosélitos y todos los gentiles empezaron a perseguir a Pablo y a Bernabé, y ellos les decían: perseveren en la gracia de Dios. O sea, les gustó lo que les había dicho. Amén. Versículo 44 dice ahí: al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, porque les dijeron: vuelvan a regresar. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de ¿qué? Celos. Wow.
Pero viendo los judíos, la mucha gente que había, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo les decía, ¿verdad? Les decía contradiciendo y blasfemando. ¿Saben qué quiere decir rebatir? Refutar, oponerse. Se le oponían a todo. O sea, los que empezaron a echarles tierra, ¿quiénes fueron? Contradecir, sí, a los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, denuedo es con valentía, con fuerza, ¿sí? En autoridad. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos, ¿verdad? Mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, fíjense lo que les está diciendo duro, ¿eh? Pablo les está hablando duro a los judíos. Ustedes no quieren la vida eterna. A nosotros los judíos vino Dios para eso. Pero si ustedes no se creen dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos ¿a qué? Nos volvemos a los gentiles. Porque así ha dicho, así nos ha mandado el Señor diciendo, puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, Pablo, ¿sabe qué? Si ustedes no quieren saber nada, es lo que le está diciendo a los judíos, ¿ah? Si ustedes no quieren saber nada de Cristo Jesús, nosotros nos regresamos con los gentiles. Ellos están aceptando mejor que ustedes. Y siendo que Jesús es de su mismo linaje, somos linaje de David, somos descendientes de David, pero si ustedes no quieren nada, ni modo, nosotros nos vamos con los gentiles. Amén. Y eso es hermoso, porque dentro de esos gentiles entramos nosotros, amados. Amén. A la puerta era para los judíos, pero también ahora se abrió para ¿qué? Para nosotros los gentiles, los que no somos judíos de sangre. Amén. Eso es hermoso. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Luego dice, 48, los gentiles oyendo esto, ¿qué? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Ellos se regocijaban, wow, esto era para ellos. Oye, Pablo, esto era para ellos. Y ellos no lo quieren, pero dices que a nosotros se nos puede dar, a ustedes se les puede dar la salvación. Dice que se regocijaron, se pusieron contentos. ¡Wow! Así deberíamos estar nosotros de contentos. Amén. Gloria a Dios. No, sí se goza. ¿Cómo decimos? Amén, gloria a Dios. Sí. Para ellos era la salvación, pero no la quisieron. Ok, se abrió esa puerta para nosotros los gentiles. Amén. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que abrieron su corazón, todos esos fueron salvos. ¿Sí, hermana Isabel? Esa palabra me llama mucho la atención. Amén. Los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. O sea que ahí es donde entra la predestinación. Luego vamos a hablar del tema de la predestinación. Amén. Vamos a hablarlo y quiero hablarlo con todos los líderes de la iglesia. ¿Sí? Quiero hablarlo de la predestinación. ¿Qué significa eso? Pero también tenemos un versículo que nos echa a tierra muchas de esas enseñanzas de la predestinación, porque dice, uno que no sabemos todo mundo. Dice Juan 3:16, ¿qué? Porque para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación está para todo mundo. Para todo mundo. Hay quienes decían, y mi esposa es una de esas que dice, bueno, entonces Dios sabe quiénes tienen un corazón para creer. Eso ya es entrar en la mente de Dios. Pero yo creo que sí Dios conoce los corazones y Él sabe quién va a aceptarle. Pero ¿saben qué? A todo mundo se les... No nada más, tú eres predestinado y tú no, tú sí, tú no, tú sí. No. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que necesitas poner algo de tu parte, creer. Sí, se te da la oportunidad. Pero si tú no lo quieres aceptar, ok, ese es tu problema. Amén. Así es que
¿Entendimos? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Después vamos a hablar del punto de la predestinación, porque quiero que hablemos, los líderes, quiero un día juntarme con ustedes y vamos a hablar de eso. Luego dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, se empezó a regar la palabra del Señor. Pero los judíos instigaron a las mujeres, versículo 50 y qué? 50. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Fíjense, la palabra instigar quiere decir influenciaron malamente, ¿sí? Eso es instigaron. Las influenciaron, les dijeron, ¿saben qué? Ellos están haciendo esto y aquello. Y luego dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución ¿qué? Contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, ¿qué dice? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Se acuerdan que Jesús les decía escuchen el evangelio, váyanse y sacudan el polvo? Ya Jesús lo había dicho, ¿verdad? Si alguien no te escucha lo que tú estás diciendo, sabes que ni el polvo te lleves de ese lugar. Cuando vayan a una casa y no los quieran escuchar, salgan y háganle así, porque ya, a lo mejor hay polvo ahí, sí. No sé si, pero en aquel entonces usaba mucho el polvo de la incredulidad. El polvo de todo, sacúdanselo. O sea, eso es lo que Jesús ya les había dicho. Si en un pueblo, en un lugar, en algún lugar no los aceptan, entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban llenos de gozo porque vieron que muchos se salvaron, muchos entendieron, muchos no quisieron entender, no abrieron su corazón, ni modo. Entonces, pero ellos se fueron con gozo, se fueron de ahí, de esa área donde está hasta ahí, hasta Iconio, por ahí llegaron. Entonces después sigue más adelante los siguientes capítulos. ¿Entendimos lo que nos dijo todo este capítulo, hermanos? Sí, lo entendimos. Es una bendición entender la palabra de Dios. Y qué bueno que lo pudimos ver. ¿Saben qué? Pablo y Bernabé obedecieron a Dios y comenzaron a predicar el evangelio. Ese es el resumen de todo esto. Siempre va a haber gente, así como ese Bar Jesús, siempre va a haber gente que se va a oponer, pero también va a haber gente que, ¿sabe qué? Gente que se va a salvar. Ustedes, si alguien se opone a la predicación, ok, ese es tu problema. Siempre va a haber alguien que no quiere escuchar, pero siempre va a haber alguien que sí quiere escuchar de la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien que se va a salvar. No digamos, es que ya no escuchan. No. Hay quienes no escuchan, pero hay quienes sí escuchan el evangelio del Señor y rápidamente lo cachan y dicen, yo quiero ser salvo y quiero ser justificado por Cristo Jesús. No nos vaya a pasar lo que a los judíos, ¿saben qué? Despreciaron a Jesús. En esos lugares lo despreciaron, los corrieron, los sacaron de ahí. Pero hubo gente que sí se salvó. Seamos como los gentiles de ese tiempo. Aceptaron el regalo de la salvación y aceptaron a Cristo Jesús. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Pónganse de pie. Amén. Acabamos el versículo del capítulo 13. Amén. Y creo que nos trajo enseñanza, hermanos. Nos trajo enseñanza de ser valientes, así como Pablo y Bernabé. Hay que ser valientes para predicar el evangelio, amén. Y saben, siempre hay puertas abiertas para gente que quiere conocer de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a decir al Señor, gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias porque nos enseñas por medio de tu palabra a ser persistentes, así como Pablo y como Bernabé fueron persistentes en predicar la palabra.